la necesidad de tener la historia completa, es decir, cuando tú escribes dramaturgia, que es a lo que yo me he dedicado, a escribir dramaturgia, a escribir teatro, a escribir guión, tienes como el 30% de la obra, o sea, al final en realidad tu obra es una interpretación, va a ser interpretada, es como escribir una partitura, tú no escribes el producto final. Y yo quería escribir un producto 100% mío, o sea, un producto que no tuviera otras interpretaciones más que la mía. Y en realidad yo quería escribir un guión de cine que no me salía, entonces decidí escribir un cuento que acabó siendo novela. Sí, yo había pensado, y justo de hecho que el cuento iba a ser una herramienta para escribir el guión. Sigo sin escribir el guión. Y de pronto el cuento empezó a crecer, las líneas narrativas empezaron a ser cada vez más grandes y me descubrí con la necesidad de decir muchas cosas y con la necesidad de encontrar un lenguaje y encontrar una pluma como escritor literario, una narrativa y sobre todo un narrador, que fue algo diferente para mí, porque al final siempre mis personajes hablan, pero yo nunca hablo, y aquí sí, encontré otro personaje que es el escritor, que es el que habla. Pues fue un choque, al principio yo quería escribir muy bien, yo quería escribir como muy correcto, yo quería decir bien las cosas, yo de alguna manera tenía un poco el fantasma de la literatura y del lenguaje, y soy un ferviente admirador de Cortázar, de Ibargüengoitia, de muchos grandes escritores, de Dostoyevsky, y de pronto pensar que yo voy a escribir algo que va a perdurar y que vaya a ser la única voz, me aterraba. Entonces quería hacerlo muy bien, y cuando lo empecé a hacer fue un fracaso, era detestable, era horrible, era peor que una novela rosa, o sea, de verdad no tenía ni pies ni cabeza, aquello era tieso. Y un día de alguna forma me rebelé contra mí mismo y escribí lo que me diera la gana, y entonces fue como surgió esta voz del narrador. Por ejemplo, yo empecé a escribir dramaturgia porque no encontraba obras que yo pudiera hacer, entonces, como actor o como director. Entonces, pues me atreví a hacerlas, y simplemente así fue como empecé a escribir dramaturgia y empecé a entender qué era la dramaturgia. Pero yo siempre había escrito cuentos, en realidad, desde chavo había escrito cuentos. Y de pronto decidí retomar esta parte literaria. En realidad no fue difícil, al contrario, fue enriquecedor, porque me di cuenta que muchas cosas, como las voces de los personajes, el carácter de los personajes, está de alguna manera ya inserto en mi forma de escribir. Pero nada más tuve que ampliarlo mucho, y por ejemplo tuve que tener el reto de generar las atmósferas, de especificar los espacios, pero al mismo tiempo encontré la libertad de expresar muchas cosas y de encontrar muchas metáforas a partir del lenguaje del narrador. Pues sí fue difícil, pero como escritor en general tengo una característica, me entra una especie de fiebre, soy de los escritores. No soy metódico, no soy, no soy Tolstoy, que se sentaba todos los días a escribir X número de cuartillas ni nada. Soy un desastre, ¿no? De hecho, tengo que escribir en la noche porque es cuando nadie me va a llamar por teléfono, no tengo nada más que hacer que eso. Exacto, no tengo interrupciones y puedo dejarme ir y puedo escribir y escribir y escribir y escribir. Y fue lo que pasó, o sea, también coincidió con una mala racha de trabajo. Me encontré sin chamba un rato, o sea, pero no fue que una cosa llevara a la otra, sino que simplemente empecé a escribir y no tenía trabajo. Entonces también me pude dedicar 3 meses a escribir. Entonces fue realmente un trabajo muy obsesivo, porque fue estar intenso 3 meses escribiendo la novela. No sé qué se va a encontrar, la verdad. Se va a encontrar, hasta ahora lo que yo he descubierto, que se va a encontrar con lo que quiera encontrarse, porque
es una historia que pudiera ser una historia de amor, puede ser una historia romántica, es una historia de intriga, es una historia de acción, es una intriga política, es una comedia, es a veces una farsa, pero también creo que es toda una tesis filosófica de lo que significa reconstruirte después de que ya no tienes nada, después de que tú fuiste tu propio arquitecto que jamás fue a la escuela de arquitectura, y entonces en realidad no fuiste tu arquitecto, fuiste tu maestro albañil de tu vida, y tembló y tu casa se te vino abajo y te das cuenta que entonces te quedaste con un terreno baldío. Y entonces ¿cómo te reconstruyes a partir de eso? Además, en un punto de la vida en la cual estamos en un periodo de la historia en la cual hemos alargado la juventud, hemos alargado la vida, y ya no sabemos bien dónde empieza la vejez, dónde acaba la adolescencia, ya las fronteras no están tan definidas, y este personaje, que es el principal, Peter Powell, se estacionó en la adolescencia. Él no quiso pasar al siguiente punto, hibernó durante más de 20 años en los 90s, y él decidió que ahí se quedaba, y de pronto se descubre de 50 años sin nada, teniendo por única profesión ser stripper, un oficio cruel que ya no puede cumplir, en el que ya no da el ancho porque el cuerpo ya no lo da, y que tiene una competencia feroz con jovencitos llenos de esteroides que lo superan en todo, en su rama, y se tiene que reinventar a sí mismo, y como en ese punto también redescubre sus capacidades, su habilidad, su instinto de supervivencia. Yo creo que aquí sí es una cosa muy chilanga. Al final es un personaje que de la nada inventa negocios, inventa cosas de la forma más absurda, en un mundo completamente absurdo. Por eso le funciona. Si viviéramos en un país ordenado y coherente, las ideas ordenadas y coherentes funcionarían, pero no es así. Entonces, como vivimos en el caos, solo una idea igual de estúpida puede ser una gran empresa, y es lo que empieza a suceder. Descubre algo que tampoco había calculado, y descubre el amor. Y descubre el amor de la forma más aterradora. Descubre el amor rompiendo todos los paradigmas de lo que es él, porque él es el símbolo de la masculinidad. Él es un galán de barrio, es un stripper, es una pieza perfecta de virilidad, y se enamora de quien no debe, de quien no calcula, y en circunstancias que no debe, y para él es otra vez quebrarse y es redescubrirse en ese momento, en esa crisis. A veces la única forma de salir es excavar más profundo y salir del otro lado. Yo creo que sucede de un sentimiento que tenemos en mi generación, y que me temo que las generaciones que vienen lo están heredando, y cada vez peor, y es esta sensación intrínseca del fracaso. Parece que siempre hemos fracasado. Tenemos esta sensación de que no importa lo que hagamos, hemos fracasado, y no sabemos al final dónde está el éxito. El éxito es esta gran quimera que nos han inventado, que ni siquiera nosotros hemos podido establecer los parámetros de lo que sí, de lo que no. E incluso cuando creemos que somos exitosos, algo muy en nuestro corazón, en nuestro subconsciente, sabe que no es cierto, que te estás engañando, que eres un fracasado, que no lo lograste. Y entonces, de ese constructo quimérico que es el éxito, hay algo que no nos enseñaron a hacer, y es ser felices. Y creo que esa es como, de alguna forma, la tesis también una de las tesis de la novela es que no importa, sino que puede ser un fracasado, pero ¿qué pasaría si en ese gran fracaso que es tu vida, y este cúmulo de estupideces que has realizado, y tú volteas para atrás y te das cuenta que ya pasó tu juventud, que ya pasaron tus mejores años, que ya los pantalones nunca te van a volver a quedar igual, y empiezas a ser feliz en condiciones en las que se supone que no debes de ser feliz porque no has alcanzado el éxito? Él
cuando, digamos, reconstruye sus metas a partir de un libro de superación personal que se encuentra, ¿no? Y decide que va a reconstruirse, él dice, yo quiero, ¿no? Y hace todo un listado de las cosas que quiere, ¿no? Quiere tener un gimnasio, quiere tener una Harley Davidson, quiere volver a tener su coche, quiere tener un montón de chavas jóvenes, o sea, él hace un listado de las cosas que quiere, ¿no? ¿Y qué necesita? Tanta cantidad de lana. ¿Cómo la va a conseguir? No importa, él lo va a conseguir. Y en esta vorágine, en esta cacería de la lana, del dinero, se topa con algo que él no había calculado. Se topa con el amor, se topa con la amistad, se topa con el por primera vez sentirse en paz consigo mismo y saberse bueno en algo que no es encuerarse. De hecho, algo que hago mucho, y lo hago también en el teatro, no solamente no lo hago ahora nada más en la novela, sino que yo no huyo de los lugares comunes. No estoy pensando en voy a escribir algo que a nadie se le hubiera ocurrido, no, un personaje que no, sino que me voy a un lugar común, pero desde ese lugar común he sabido, bueno, hasta ahorita, y creo que con la novela sucede, que puedo darle la vuelta, puedo ir más allá. Los personajes son lugares comunes, son clichés de sí mismos, se han construido como tal. Es un stripper viejo de la obrera, de casi 50 años, que le da un infarto en plena pista encuerándose una noche, lo despiden, tiene que reinventar su chamba, se encuentra con un gigoló que también viene de bajada, que es uruguayo, que viene huyendo de toda su vida, hecho un desastre, llega a México, no sabe hacer nada, él es gigoló, ¿no? Él es un vividor, sabe vivir de las mujeres, es un tipo guapísimo, pero igual se le empieza a acabar la belleza, y se encuentran con un tercer elemento, que es una chica transexual, muy joven, brillante, inteligente, de buena familia, de políticos, que no logran nada, se muere su padre, y entonces ellas se quedan como un poco en la orfandad, y su madre, que también es despiadada, quiere que él sea el próximo presidente, pero se encuentra el problemita, y es que el niño es transexual, el niño es gay, y entonces, ¿qué hace con eso? Pues lo esconde, lo tiene que aceptar, no lo puede matar, entonces se inventa que es su sobrina, ¿no? Y su hijo está en el extranjero, su hijo dejó de existir, y entonces ahora es otra chava, pero no es entonces tampoco la transexual, ignorante o sin cultura, o al contrario, es una chava muy ambiciosa a nivel intelectual, muy inteligente, pero que también está atrapada en todo lo que le han construido, en una jaula de oro, y está atrapada en que al final no tiene a nadie, está sola en un mundo, y que tiene que encontrar una manera de salir de ahí, y cuando conoce a estos dos tipos, ven ellos una mina de oro también, para hacer una empresa. Y el asunto, digamos que el precepto comercial de esta empresa es: vamos a vender lo mismo, pero en otro lado donde no haya competencia. ¿Cómo vamos a hacer para vender el mismo producto y que se venda bien a un precio único? Es irnos a otro lado y poner otro local y decir que es otra cosa. Es horrible. La sensación de terminar un libro es horrible. Primero yo necesito darle un tiempo, yo necesito despegarme un rato, porque vengo obsesionado, porque además te digo, yo escribo como una especie de fiebre y desatiendo cualquier cantidad de cosas en mi vida hasta que no la termine. Entonces, ya que la terminé, tengo que atender todas esas otras cosas que dejé en mi vida, y entonces la sensación es de miedo, de angustia, sensación que se ha ido curando a partir de que ya el libro está editado, está a la venta, la gente lo está leyendo, y por lo menos ahorita todavía las personas más cercanas son las que me empiezan a leer, ¿no?
La respuesta ha sido muy divertida. Por un lado, hay muchos prejuicios, ¿no? De que por qué yo voy a escribir novela, ¿no? Escribo teatro, ¿por qué no? Entonces hay como ciertos prejuicios en ese sentido, y hay una sorpresa en la gente. Quienes me conocen dicen, bueno, va a estar divertida, ¿no? Por lo menos va a estar divertida. Pero también me he enfrentado a algo muy bonito que me ha pasado, y es que muchos amigos míos o gente cercana a mí le ha dado por insultarme. Porque se emocionan demasiado con la novela. Entonces cuando les pasa algo a los personajes, tienen algún giro, mato a alguno. Una vez, sí, ya van 2 veces que recibo WhatsApp, sí, comentadas de madre, ¿por qué lo maté, no? ¿Cómo me atrevo a hacer eso? Sí, ha sido muy rica, ha sido muy grata la respuesta. Pues es que, no, yo diría que me pasa lo que a Molière. Yo siempre quise escribir una tragedia, nunca pude, o sea, al final me sucede esto, ¿no? Ya no lucho contra eso tampoco, ¿no? O sea, en realidad ya no es algo con lo que esté peleándome, ya permito que simplemente suceda. A veces sucede más, a veces sucede menos. Incluso te puedo decir que hay, creo yo, por lo menos un capítulo que es muy nostálgico, ¿no? Hay un fragmento que a mí me duele, me conmueve mucho. Y hay partes, muchas, donde sí hay un humor muy estúpido, sobre todo muy cínico. Es un cinismo y un sarcasmo, y creo que eso es lo rico. Es liberador leer en un libro donde se supone que si es un libro, o sea, se supone que si es literatura, se supone que si una editorial seria decidió invertir una lana en hacer el libro, pues bueno, y de pronto descubrir que el escritor puede ser igual o más idiota que tú, y tener esas ideas, creo que está resultando liberador, está resultando catártico. Es interesante, porque bueno, sí es muy chilango todo, pero creo que hay un código más allá de la periferia urbana de la Ciudad de México, ¿no? Y es el código del barrio. Cuando yo he viajado al extranjero, me ha pasado que cuando he entrado a un barrio, clase media, clase baja, o un barrio peligrosón, soy de los turistas locos que se metió al barrio de La Boca, pero hasta adentro, hacia la Bombonera, me sentí como en casa, sentí una familiaridad, y entendí que no importaba también si eres francés o si eres marroquí o si eres de donde sea, hay un sentido del barrio que pervive siempre. Es más que chilango, yo diría que hay una cosa arrabalera que se mantiene en un sabor que creo que es entendible en más de una cultura. Yo creo que el barrio también es un símbolo, no tiene que ver ni con tu situación socioeconómica siquiera, creo que tiene que ver con la desfachatez de tus instintos, de tus pasiones. Todo el libro, toda la historia tiene un sabor a tugurio, hay table dance, chip and dales, ¿no? Lugares de prostíbulos, etc. Y que tiene que ver también con esta zona liberada, esta zona roja de nuestra conciencia, no solo de nuestro cuerpo. No solamente es el lugar donde vas a comprar o a traficar sexo, sino es el lugar donde vas a soltarle la correa a los demonios. Y los demonios no saben de códigos postales ni de situaciones socioeconómicas. Los demonios están en todos los estratos. Y esas cosas que creemos nuestros demonios, pues a veces son nuestros aliados también. Y son demonios porque nosotros los hemos hecho demonios, porque los hemos encerrado. Y si encierras algo, si encierras un animal tantos años, se vuelve bravo. Y en cambio, si lo dejas salir, ¿qué es lo que sucede mucho en los barrios? Que simplemente resulta liberador. Estamos más acostumbrados a usarlo. Es igual de peligroso, yo creo, pero por lo menos no nos agarra de sorpresa.
no nos sorprendemos a nosotros mismos pensando eso, que decimos, no, compré, la señora se ve decente, ¿qué pasó? ¿No? Y es muy divertido porque al final es pensar, bueno, ¿quiénes son las clientas de Peter Power? ¿Quiénes son las clientas de Giancarlo? ¿Y por qué son clientes? Bueno, hay todo un capítulo donde también habla un poco de eso, ¿no? Y también de los table dance, que es este mercado que permite que los matrimonios funcionen. Yo creo que no hay lados buenos, yo creo que no hay tampoco lados malos. Creo que simplemente lo que sucede es que al verlos tan de frente, al estrellarse contigo así de esa manera, te hace romperte te libera, porque ya no tienes que cargar con esa armadura que creías que tenías que cargar, ¿no? Porque soy un papá, porque soy una mamá, porque tengo que dar el ejemplo, porque soy el maestro, y entonces por eso mismo no puedo estar pensando estas cosas. Y al romperse eso, y eso sucede con el libro, o sea, creo que al final resulta una pequeña bomba todo el tiempo, muchas pequeñas bombas. Pues yo creo que yo lo que les ofrecería o les pediría en todo caso, o a lo que los retaría, es a que lleguen a 8 capítulos. Terminan 8 capítulos, si acaban 8 capítulos y no quieren llegar a la última página, pero dense esos 8 capítulos para descubrir de qué trata la novela. Hola, ¿qué tal? Soy Eduardo Castañeda, autor de Peter Power y Asociados, y los invito a que vayan a la FUL, a la Feria Universitaria del Libro. Se van a encontrar no solamente con muchísimos libros, porque es la feria, si no, no sería feria sin libros, sino que además van a encontrarse con autores y van a encontrarse con ustedes mismos y van a descubrir muchos espejos y van a descubrir aventuras que no esperaban descubrir en estas pequeñas páginas y en muchas otras páginas. Así que los esperamos en la feria, en la FUL.